Programa Palabra Viva y Eficaz. En esta hora queremos tocar una segunda parte con lo que fue el tema del arrebatamiento, la diferencia que tiene con la segunda venida de Cristo en gloria. Recuerde usted que estamos en esta serie de temas escatológicos de profecía bíblica, en la cual dimos una primera parte donde hablamos un buen argumento bíblico de lo que dice la Biblia sobre el arrebatamiento y cómo la Biblia también habla de la segunda venida de Cristo en gloria. Por eso vamos a tomar una segunda parte con el tema el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Una segunda parte en la cual vamos nosotros a poder concluir hoy día, y sin duda que va a ser de mucha bendición. Así que les invitamos a no a cambiarse de la sintonía, a sintonizar este programa, porque va a ser una tremenda bendición. Para eso, bueno, hemos invitado en esta oportunidad a nuestro hermano Juan Sánchez, en el cual nos acompañó en la primera parte, y como estuvimos con él tocando este precioso tema de profecía bíblica, tema escatológico, vamos a estarle saludando a nuestro hermano Juan. Muy buenas noches. Bienvenido acá a nuestro programa, hermano Juan Sánchez. Amén. ¿Cómo está? Dios le pueda bendecir mucho a todos los hermanos que están en sus hogares, que la gracia del Señor nos inunde, nos colme de bendición en este día, en esta videoconferencia que nosotros vamos a estar efectuando en este día, que yo creo que es de mucha bendición para cada uno de ustedes que se centra hoy día en poder estudiar la palabra del Señor ahí en su hogar, junto a su familia, y poder escudriñar la escritura del Señor. Este tema tan precioso como es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria, que es algo muy importante, en lo cual nosotros creemos que Cristo viene a buscar a su iglesia pronto. Así que Dios le bendiga. Vamos a estar junto a nuestro pastor evangelista Elvis Rojas en esta introducción, segunda parte ya de este arrebatamiento y segunda venida de Cristo en gloria. Muy interesante, hermano Juan, lo que estuvimos explicando nosotros en la primera parte. Así es. Porque dimos un buen argumento bíblico, muy bíblico, para exponer el tema de la diferencia que tiene el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo en gloria. Hoy día nos vamos a basar un poco más a la escatología en términos teológicos. Hoy día vamos a dar mucho argumento teológico sobre lo que es el tema de la escatología, para poder compaginar las dos áreas muy importantes. Entonces hoy día vamos a dar un buen argumento sobre lo que es la segunda venida de Cristo en gloria, la diferencia que tiene con el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a entrar entonces al tema. Saludamos también a nuestros productores que hacen posible, decirles a todos nuestros televidentes que detrás de esto hay todo un trabajo que hacen ahí el productor con todo su equipo de producción, los camarógrafos, y todos los que estamos acá en el panel del set de televisión de nuestro ministerio. Les saludamos a todos ustedes y que esperamos que el Señor nos pueda bendecir, ungir y derramar de su gracia. Así que vamos a orar al Señor. Yo me quiero poner de pie para poder orar y empezar ya este tema de la palabra del Señor. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre. Oh Dios mío, qué bueno eres tú y grande es tu misericordia. Padre, empezamos para poder terminar esta segunda parte sobre lo que es el rapto y el arrebatamiento, Señor, a la segunda venida de Cristo en gloria. Como tu palabra nos habla de una segunda venida manifestada en dos fases. Extiende tu mano, derrama tu poder, derrama tu gracia, úngenos. Oh, como decimos aquí en nuestro país, de la mollera hasta las plantas de los pies. Danos esa gracia, danos ese poder, danos esa unción y esa virtud. Desata alabanza, Señor, en este lugar, para poder glorificar tu nombre y ser instrumento en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos para tu gloria, ahora y siempre. Amén, amén y amén, Señor. Bueno, qué lindo entonces poder estar acá en vivo y en directo, saliendo por su pantalla de televisor, en esta serie de temas de videoconferencia
como le hemos titulado nosotros, porque la verdad es que es una bendición de poder, hermano Juan, estar grabando esta serie de temas escatológicos que serán una tremenda bendición para toda la audiencia y todos los que nos siguen a través de nuestros temas y a través de nuestras exposiciones bíblicas. Como analizaba usted en unos instantes anteriores, en el tema pasado nos enfocamos mucho en la visión de versículos bíblicos, el paralelo que existe, pero hoy queremos sumergirnos un poco en la teología. Cuando nosotros la teología nos habla directamente de esta segunda venida de Cristo en dos fases, que es una proyección muy tremenda que, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico Nacional, y lo cual nos lleva a nosotros a creer fervientemente de que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Hay muchas señales que están latentes, hay muchas señales que se están proyectando directamente hoy en la tierra, y lo más precioso de esto es que nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, que pronto Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Lo creemos y lo esperamos porque es bíblico, porque la esperanza de Tito 2:13, la esperanza bienaventurada, es una esperanza que tiene la iglesia. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia, somos dos pueblos totalmente diferentes. El Antiguo Testamento representa a Israel, habla mucho de la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento habla del cristianismo, del evangelio y de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él se entregó por ella en la cruz del Calvario para redimir y dar salvación a todos los moradores de la tierra. Hay una diferencia que se expresa muy clara entre la iglesia y el pertenecer a una secta judía. Nosotros lo estamos estudiando en Epístolas Paulinas ahora en este tiempo, que por qué no fue directamente una secta judía, porque si no iba a ser una más del montón, fariseos, escribas, saduceos. Entonces, si la iglesia en el primer periodo del siglo hubiese pertenecido directamente al judaísmo, y si hubiera judaizado directamente todo este periodo de la iglesia, hubiese sido una más de las sectas judías que hubiese estado en la historia. Pero marca la diferencia tremendamente al ser una iglesia totalmente independiente del judaísmo. Porque la iglesia estaba en el corazón de Dios para manifestarla en los últimos tiempos. Bueno, vamos a pedir entonces a nuestro señor productor que nos pueda poner, ¿no es cierto?, nuestra diapositiva en la cual definíamos lo que era escatología. Vamos a ir a la primera diapositiva. Ahí usted tiene el concepto de la escatología, ¿no es cierto? Hablábamos que es un vocablo griego que se expresa fuertemente ahí en su pantalla, es chatos, último, postrero, y logos habla de estudio, doctrina. Desde la teología, la escatología se refiere a la doctrina de las últimas cosas donde se hace presente. Hablamos del extremo final de la era presente, la total realidad, eon, la palabra presente, y también se traduce hacia el futuro. Ambas, tanto presente y futuro, equivalen a la venida del Mesías, del ungido, del enviado, del Cristo. La escatología también veíamos que está compuesta en dos ramas de estudio. La escatología se tiene que estudiar a la luz de la Biblia en dos ramas. Está la escatología individual, vida después de la muerte, naturaleza y lugar de la existencia del alma entre la muerte y la resurrección final, y temas relativos. Bueno, por eso decimos que también está la otra rama, que es la escatología general, en la que estamos estudiando nosotros, que habla de los eventos. Pronto acontecerá uno de los eventos más extraordinarios de toda la historia, que es el evento del arrebatamiento de la iglesia. Habla de los postreros tiempos que ocurrirán al final de la presente historia de la humanidad. Y la escatología general tiene que ver mucho con todo lo que es la doctrina de la gran apostasía, el gobierno, el periodo del anticristo, su nombre, sus títulos, su nacionalidad, su origen, su gobierno, la segunda venida de Cristo, donde nosotros es lo que estamos enseñando de las dos fases, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria, de la
resurrección, la resurrección para la junta y la resurrección de condenación. Y también el reino milenial, ese gobierno del milenio que durará 1000 años en Jerusalén, gobernando Cristo por 1000 años, donde estará la iglesia, todo Israel, que en la gran tribulación acepta el mensaje a través de los 2 testigos, los 144.000 judíos que serán evangelistas, pregoneros del testimonio de Cristo en la gran tribulación. Todos ellos entrarán a lo que se entiende por el milenio, y obvio, si hubieran algunos gentiles que se conviertan a Jesús en la gran tribulación, pueden tener parte en el milenio. Y el juicio final, que es el juicio del gran trono blanco, donde se levantarán todos los impíos y todos aquellos que no estén registrados en el libro de la vida del Cordero, y habla de la nueva creación. Es la palabra griega, de la palabra griega de la palabra kainos. Apocalipsis 21 del 1 al 2, cuando habla vi cielos nuevos y tierra nueva, en la palabra kainos, en el original, en el griego, habla de una renovación, de una transformación de esos cielos nuevos y tierra nueva. Así que será una etapa muy importante para el último tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso vamos a ir entonces, hermano Juan, a entrar de lleno a este tema con la vía positiva, para poder estar exponiendo este tema. Veíamos ahí los versículos bíblicos que poníamos, que fundamentan el arrebatamiento. Por ejemplo, Hebreos 9:28, Santiago del capítulo 5 del 7 al 9. Bueno, ahí los televidentes pueden ir anotando y pueden ir viendo 1 de Pedro 1 del 7 al 13, 1 de Pedro 5, 4, 1 de Juan 2, 28 al 32, Judas versículo 21, Apocalipsis 2, 25 y Apocalipsis 3, 10. Y vemos la parte de la segunda fase de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, Apocalipsis 19, del verso 11 al 20, ¿ya? Apocalipsis capítulo 20, verso 6, Apocalipsis capítulo 22, del verso 7, versículo 12 y versículo 20, que hablan referente a la segunda venida de Cristo. La diferencia que tiene entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Ahí vemos el contraste entre el arrebatamiento y la segunda venida. Decíamos que el arrebatamiento es conocido según la Biblia y la teología escatológica sobre la traslación, ¿no es cierto? Cuando hablamos del arrebatamiento está la traslación de todos los creyentes. Así es. La segunda venida del reino establecido dice que no hay ninguna traslación. Exactamente. No hay ninguna. Los santos trasladados van al cielo. Más en el reino establecido, los santos trasladados vuelven a la tierra. Fíjese la diferencia que tiene el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo en gloria. La tierra no es juzgada en el arrebatamiento, porque el Señor lo espera en las nubes, en el aire, suena la trompeta y hay una resurrección de los que han muerto en Cristo, y los que están vivos son arrebatados, transformados y reciben un cuerpo igual que el que tiene Cristo, según Filipenses capítulo 3, versículo 21. La tierra, en la segunda venida de Cristo, la tierra es juzgada y se establece la justicia. Seguimos viendo la diferencia del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo en gloria. Por ejemplo, el arrebatamiento es inminente. En cualquier momento, no tiene señales. Amén. Y en la segunda venida siguen unas señales concretas predichas, incluyendo la tribulación. Exactamente, la segunda venida de Cristo en gloria, hay varias manifestaciones de tiempo que enseñarían el tiempo de la gran tribulación, porque duraría solo 7 años. En cambio, el arrebatamiento es inminente, es en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Hay que estar preparado. El domingo predicamos también un tema que también está disponible en nuestra librería del ministerio, en la cual hablamos los 4 requisitos para irnos en el rapto. Hay que dar fruto, hay que estar en santidad, hay que estar guardando la palabra. Esos son argumentos para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hay que tener la lámpara encendida, hay que tener aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. En el arrebatamiento
no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Hay algunos ejemplos como Enós, como Elías, pero no era una doctrina tan clara como lo es en el Nuevo Testamento. En cambio, en el Antiguo Testamento la segunda venida se predice a menudo, ¿ya? Esto en el Antiguo Testamento. Exactamente. Es algo muy directamente enfocado que la segunda venida de Cristo permanecerá en la tierra. Qué tremendo, ¿ah? En el arrebatamiento solo los creyentes se van, en el retorno inminente, en el rapto, en el arrebatamiento, solo creyentes se van, no se van impíos, inconversos, no se van aquellos que, aleluya, les gusta deleitar su vida en la maldad, en el pecado, están lejos de Dios. Esa es la diferencia, que vale la pena seguir a Jesús. En cambio, la segunda venida afecta a todos los hombres, ¿ya? Directamente la segunda venida, como usted hacía la diferencia, hay un grupo solamente que afecta directamente en la venida, en el rapto de la iglesia, pero acá en la segunda venida afecta directamente. Fíjese que el arrebatamiento, muy bueno el argumento que usted nos da, fíjese que en el arrebatamiento es antes del día de la ira, conocida como la tribulación o la gran tribulación o la semana 70 para Israel. En cambio, la segunda venida da el fin al día de la ira. Da el fin al día de la ira. Fíjense que en el arrebatamiento, sin referencias a Satanás, no hay referencia a Satanás en el arrebatamiento. En cambio, en la segunda venida de Cristo, dice que Satanás es atado. Es atado. Oh, Dios mío. Aleluya. La diferencia que el Espíritu nos da a través del Espíritu de la profecía. Cristo viene por los suyos, ¿ah? Cristo el que viene por lo suyo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Juan capítulo 14 del 1 al 3 dice: voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y no está hablando nada del reino milenial, porque la segunda venida de Cristo en gloria, Él viene con nosotros, Él viene con el ejército de ángeles, Él viene por muchos propósitos, para darle fin a la tribulación, para juzgar a las naciones gentiles, para establecer su reino milenial. Pero en la promesa de los evangelios, en las epístolas paulinas, el Señor Cristo viene por los suyos, porque Él fue a preparar lugar. Más en la segunda venida dice que Cristo viene con los suyos. Aleluya. Y ahí se nota la diferencia. Exactamente. Bueno, en el arrebatamiento viene en el aire y recoge a su novia. Eso está muy claro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Más en la segunda venida dice que viene a la tierra. Y ahí se nota nuevamente la diferencia, esta extraordinaria diferencia de la segunda venida. Qué tremendo. Por eso solo los suyos le ven y comienza la tribulación. Dice que viene con su esposa, ¿ya? Y todo ojo le verá. Y comienza el reinado milenario. Bueno, hay un erudito muy respetado que se le llamó el padre de la profecía en el siglo XIX, que es el doctor John Baldwin, que vivió más de 90 años y también dejó mucha. Él fue uno de los fundadores de todo lo que es la defensa referente al tema de los pretribulacionistas a nivel mundial. Ya, el doctor John Baldwin concluye que esos contrastes deberían dejar claro que la traslación de la iglesia es un acontecimiento bien diferente en cuanto a su carácter y tiempo del regreso del Señor para establecer su reino, y confirma la conclusión de que la traslación tiene lugar antes de la tribulación. Diferencias adicionales. Pablo designa el arrebatamiento como un misterio en 1 Corintios capítulo 15, del verso 51 al 54. Es decir, una verdad no revelada hasta su desvalidamiento por parte de los apóstoles en Colosenses capítulo 1, verso 26. Lo que hace un acontecimiento separado, mientras que la segunda venida fue predicha en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 12, del verso 1 al 3, Zacarías, capítulo 12, del versículo 10, y Zacarías 14, verso 4. El movimiento del creyente en el cielo, arrebatamiento, es en la tierra al cielo. Aleluya. Mientras que la segunda venida es del cielo a la tierra. En el arrebatamiento el Señor acude por sus santos, 1 Tesalonicenses 4:16, mientras que la segunda venida del Señor acude con sus santos, 1 Tesalonicenses 3 al versículo capítulo 3 al versículo 13.
En el arrebatamiento el Señor acude solo a buscar a los creyentes, pero su regreso a la tierra afectará a todo el mundo. El arrebatamiento es un acontecimiento de resurrección y traslación en el que el Señor toma a los creyentes a la casa del Padre en el cielo. Juan capítulo 14, versículo 3. Mientras que en la segunda venida los creyentes vuelven del cielo a la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 30. Edison dice los diferentes aspectos del regreso de nuestro Señor quedan claramente perfilados en las Escrituras mismas. La única cuestión pendiente en el debate escatológico es el intervalo de tiempo entre ellos. La Escritura tocantes a la venida de Cristo en el aire para arrebatar a su iglesia son demasiado claras para reducirlas a una sola venida al final de la tribulación, hermano Juan. Eso más o menos lo que a mí más me impresiona. Estas distinciones bíblicas son un poderoso fundamento para el arrebatamiento pretribulacional. No podemos nosotros creer solo en una venida de Cristo, interpretarla solo como una sola venida. Es que no nos dan los tiempos para introducir toda esta proyección directamente a estas dos fases de la segunda venida de Cristo, o sea, introducir arrebatamiento, introducir todo el periodo de tribulación. No podemos interpretarla en una sola fase. No se puede introducir todo esto en una sola parte, en un solo periodo de la historia. Por eso los versículos son muy claros, que apoyan directamente esta venida en dos fases totalmente distintas. Lo que hablaba acerca de la trasladación se ocupó mucho en el periodo del primer siglo. Cuando en el periodo del primer siglo un emperador bajaba a una ciudad, dice que todos le recibían, que todos recibían a este emperador. Y cuando él se iba de la ciudad, directamente se retiraba, dice que toda la multitud, toda la gente iba a dejar a este emperador a las puertas de la ciudad y lo despedía. Exactamente lo mismo que habla acerca del arrebatamiento. Conocido como parusía también. Parusía. Viene Cristo y lleva a todos sus seguidores directamente a su presencia y su morada. Por eso, qué interesante, impresionante este tema. La verdad que a mí hay una de las ramas bíblicas que me apasiona mucho, lo que es la escatología, porque es la esperanza de la iglesia y es la consumación, también el arrebatamiento es la consumación del periodo de la iglesia o de la gracia. Por eso que es importante conocer esta doctrina, conocer este fundamento bíblico, conocer este mensaje, este sermón, esta prédica, esta palabra, cual sea el calificativo que usted quiera darle a estos temas. Y es por eso que nosotros lo estamos predicando, lo estamos enseñando, lo estamos hablando, y nuestro ministerio cree fuertemente en esta postura bíblica, real, que es totalmente verídica y que esto va a acontecer. A pesar, hermano Juan, que la escatología, la puerta está abierta, pero nosotros, esta es el mensaje que a la iglesia la guarda del mundo, es el mensaje que nos hace vivir en santidad. Imagínese usted vivir dentro de la iglesia, ser un creyente en Cristo, haber sido redimido, lavado por la sangre de Cristo y vivir una vida a espaldas a Dios, sin esta esperanza bienaventurada. Por eso que hay muchas iglesias que están totalmente en libertinaje, en mundanalidad, en pecado, están en un libertinaje que han hecho de la gracia de Dios un verdadero libertinaje. ¿Por qué? Porque como ellos no se quieren ir en el rapto, como ellos no lo están esperando, entonces viven una vida fría, una vida a espaldas de Dios, una vida sin santidad, sin dando frutos, sin apartándose del mundo, de la maldición del pecado en la cual Cristo venció en la cruz del Calvario. Qué interesante lo que podemos denotar en estas dos fases, y muy interesante lo que podía hablar usted por el tema teológico que nosotros estamos introduciendo en este día, y estas diferencias muy notables, en lo cual la proyección del arrebatamiento es muy clara para nosotros en este periodo. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra vía positiva, y qué interesante lo que estamos viendo ahí en sus pantallas del televisor. Dice el comentario: porque es necesario un intervalo entre las dos venidas. Se precisa de un intervalo o lapso de tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, a fin de facilitar a muchos acontecimientos predichos en la Biblia,
una manera ordenada. Numerosos temas del Nuevo Testamento se pueden armonizar mediante el intervalo de tiempo de pretribulacional de al menos 7 años, mientras que proponente de otros puntos de vista especialmente. Por eso que nosotros cuando vamos viendo la posición post-tribulacionista, se ven obligados a postular escenarios que no permitirían de manera realista el transcurso normal del tiempo. Los siguientes acontecimientos se armonizan mejor en un sentido temporal con un intervalo de tiempo tal como se propone en el pretribulacionismo. Según la Biblia, en 2 Corintios 5:10, enseña que todos los creyentes de esta edad han de comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo. Este acontecimiento, a menudo conocido como el juicio del Bemás, el juicio escatológico para los creyentes, que no es de condenación, sino es un juicio de recompensa para premiar el esfuerzo, el trabajo, el servicio cristiano y también el servicio que la iglesia se le encomendó aquí en la faz de la tierra. Por eso que la palabra griega, bema, es un acontecimiento que nunca se menciona en los detalles, relatos de la segunda venida de Cristo a la tierra, porque como estoy en Chile, no encaja esa postura del tribunal de Cristo a atribuirlo a la segunda venida de Cristo en gloria. No hay donde insertarla. No hay donde insertarla, como dice usted, es muy claro eso en la Biblia. Por cuanto una evaluación así precisa en un cierto tiempo, el intervalo de 7 años de pretribulacionalismo da suficiente cuenta de este requisito. Aquí es donde se puede insertar directamente este periodo del Bimá. Aleluya, así es. Apocalipsis capítulo 19, del versículo 7 al 10, presenta a la iglesia como una novia que se ha dispuesto para la boda, con cuanto lino fino que representa las acciones juntas a los santos, con su novia Cristo, ¿ya? La esposa ya ha estado vestida en la preparación para su regreso en la segunda venida de Cristo a la tierra, según el libro de Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 18. De esto sigue que la iglesia ya tendría que estar completa y en el cielo, ¿ya? Debido al arrebatamiento pretribulacional, a fin de haber quedado preparada de la manera que se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Esto demanda un intervalo de tiempo que el pretribulacionalismo cumple bien. Las otras escuelas no lo cumplen. No lo cumplen. No pueden ordenar ellos en su ordenamiento cronológico. No lo encajan. No, la verdad que a ellos no les encierra la profecía en este periodo y intervalo de tiempo. Los 24 ancianos de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 4, verso 1, y del capítulo 5, verso 14, tienen su mejor explicación como representantes de la iglesia. El doctor Charles Rice explica: el Nuevo Testamento, los ancianos como cargos superiores de la iglesia representan a toda la iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 6, y Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Claro, por eso es que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el rey David designó a 24 ancianos para representar a todo el sacerdocio levítico. Eso está fuertemente revelado en Primera de Crónicas, capítulo 24. Cuando aquellos 24 ancianos se reunían en el recinto del templo en Jerusalén, quedaba representada toda la familia sacerdotal. Así parece más probable que los ancianos representan a los seres humanos que son redimidos y la iglesia está incluida. Y por ello está en el cielo antes que comience la tribulación. ¿Cuántos se van, hermanos? Levanten sus manos y alabemos a Dios por eso. Si tienen referencia a la iglesia, entonces esto demandaría el arrebatamiento y las recompensas de la iglesia antes de la tribulación, cuando nos vamos, hermanos. Amén. Y demandaría un intervalo de tiempo para que lleven a cabo sus deberes celestiales durante la tribulación de 7 años. Amén. Los creyentes que vienen a la fe en Cristo durante la tribulación no son trasladados en la segunda venida de Cristo, sino que llevan a cabo ocupaciones
ordinarias como la labranza, la edificación, las casas, según el libro de Isaías, capítulo 65, del verso 20 al 25. Esto sería imposible si todos los santos fuesen trasladados en la directamente segunda venida de Cristo a la tierra, según las enseñanzas post-tribulacionalistas, por cuanto los pretribulacionalistas dejan un intervalo al menos de 7 años entre la trasladación de la iglesia en el arrebatamiento y el regreso de Cristo a la tierra. Eso no es un problema, porque muchos serán salvos durante el intervalo y disponibles para repoblar el milenio en sus cuerpos naturales a fin de cumplir las Escrituras. ¿Sería posible que tuviese lugar el juicio a los gentiles después de la segunda venida? Entonces ahí donde entra todo este periodo, donde no pueden sumergir en el periodo de los 7 años tanto juicio, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento en sí. Claro, por eso cuando nosotros vemos si el arrebatamiento, ya vamos a estar finalizando esta parte, por ejemplo, si el arrebatamiento y la segunda venida no están separados por intervalos de tiempo, ¿cómo podrían ser separados en juicio los salvos y los perdidos, aún en sus cuerpos naturales? Si todos los creyentes vivos son trasladados en la segunda venida, esto sería imposible si la traslación tiene lugar en el momento de la segunda venida, pero queda resuelto mediante un intervalo de tiempo pretribulacional. Por eso que el doctor John Bagua señala que si la traslación tuviese lugar en relación con la segunda venida a la tierra, no habría entonces no habría necesidades de separar las ovejas de las cabras en el juicio subsiguiente, ya que la separación habría tenido lugar en el mismo acto de la traslación de los creyentes, antes que Cristo estableciese realmente su trono en la tierra, según Mateo capítulo 25, versículo 31. Una vez más hay un problema. Así queda resuelto aceptando la posición pretribulacional con su intervalo de al menos 7 años. Se precisa de un intervalo de tiempo para que el programa de Dios para la iglesia, un tiempo en el que judíos y gentiles se unen en un cuerpo, según Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a una pausa musical, señor director. Parece que estamos a todo lo que es una pausa musical, un video que hemos preparado. No se aparte la sintonía, ya vamos a regresar, vamos a ir a un corte musical, un video en la cual nuestros hermanos han preparado, y nosotros estaríamos volviendo para estar terminando y finalizando todo este tema de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la diferencia que tiene con la segunda venida de Cristo en gloria. No se vaya, ya regresamos.
Bien, ya estamos de regreso con ese video en el cual hablaba de muchas catástrofes que están sucediendo y que están registradas en la historia en la cual nosotros hemos vivido a través del momento que Dios nos formó y nos creó y nos puso en el escenario de esta tierra y de este universo. Bueno, ya seguimos, entonces vamos a finalizar esta segunda parte y la verdad que está muy interesante el tema, hermano Juan Sánchez. Amén, qué interesante de notar de este video que nosotros podíamos ver de las catástrofes que van a ocurrir, y todo representa del día de Jehová del Antiguo Testamento, que es una proyección futura, que ese día de Jehová no se ha cumplido en su plenitud directamente. Como podíamos hablar en el video anterior, la profecía se divide en dos fases: la profecía de cumplimiento parcial y también la profecía proyectada al sensus plenus, que el sensus plenus directamente es la plenitud de la profecía cumplida, que este periodo del día de Jehová se va a cumplir en estos 7 años de tribulación y gran tribulación que sobrevendrán a la tierra. Es por eso que nosotros estamos, con estos temas estamos tratando que el Espíritu Santo lleve mucha palabra de fe y de esperanza para todos aquellos que no la tienen y para todos aquellos que están quizás perdidos, sin esperanza, sin fe y sin ninguna convicción de algún día donde ir a morar en la eternidad. La Biblia nos habla de la morada allá en el cielo y también la Biblia nos habla de lo que es lo terrible que le espera al ser humano, lo que es el infierno. Es por eso que nosotros vamos a estar finalizando entonces con esta diapositiva en la cual estamos llevando este tema hacia adelante. Usted también puede visitarlo en nuestra página web en www.pentecostés.adonai. Usted puede escribirnos también a la página web, usted puede ver nuestros videos también, y también estamos en YouTube. Tenemos una variedad de temas en YouTube. Usted pone Pastor Elvis Rojas y le aparecen una variedad de videos que también los hermanos ponen en la red del internet. Es por eso que también usted puede escribirnos a nuestro correo pentecostesadonai@gmail.com. Ahí usted puede contactarse con nosotros para poder recibir noticias de ustedes. Vamos entonces a poner la diapositiva, la cual tenemos preparada, y decíamos entonces se precisa de un intervalo de tiempo para que el programa de Dios para la iglesia, un tiempo en el que judíos y gentiles se unen en un cuerpo, según Efesios capítulo 2, versículo 3, no se entremezcle de ninguna manera con su inacabado y futuro plan para Israel durante la tribulación. Se dice que el doctor Renald Scholl observa todas las otras posturas acerca del arrebatamiento y sostiene que la iglesia pasa por al menos, dice él, hermano Juan, una parte de la semana septuagésima. Algunos son conocidos como metribulacionistas, que creen que pasan en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ya dice él, lo que significa que todas las otras posturas mezclan el programa de Dios para Israel y Jerusalén de las 70 semanas con su programa para la iglesia. Se precisa de un intervalo para que estos dos aspectos del programa de Dios armonicen sin que se presenten. La verdad que nosotros no creemos que la iglesia ni siquiera pasa unos segundos de la tribulación. Exactamente. Sin que se presenten estos conflictos internos, ¿ya? El arrebatamiento pretribulacional de la iglesia no solo da lugar a la destinación bíblica entre la trasladación de los santos de la era de la iglesia en el arrebatamiento, por una parte, y la segunda venida por la otra, sino que también afrontan sin dificultad la necesidad de un intervalo de tiempo que armonice varios, ¿ya? Estos versículos paralelos que son muy debatidos, sí,
estos versículos paralelos, acontecimientos bíblicos del futuro. Este requisito de un intervalo de 7 años añade el apoyo de la postura de que el pretribulacionalismo es el mejor que refleja la enseñanza de las Escrituras, es el que mejor puede insertar este periodo de 2 fases de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es la inminencia significativa para el arrebatamiento? Bueno, las enseñanzas del Nuevo Testamento de que Cristo podía volver y arrebatar su iglesia en cualquier momento sin señales ni advertencias previas, es decir, la inminencia, es un argumento tan poderoso para el pretribulacionismo que es una de las doctrinas más saludablemente que son atacadas por los oponentes del pretribulacionismo. Los no pretribulacionistas se dan cuenta de que, si me puede dar la otra imagen por favor, de que si el Nuevo Testamento enseña la inminencia, entonces un arrebatamiento pretribulacional es cosa prácticamente establecida. Sí, según la definición de la inminencia, el doctor edición de 1992, de modo que la inminencia conlleva el sentido de que podría suceder en cualquier momento. Otras cosas pueden suceder antes de este acontecimiento inminente, pero no hay nada más que se deba ocurrir necesariamente antes de que ello suceda. Si alguna otra cosa ha de tener lugar de manera necesaria antes que pueda ocurrir un acontecimiento, no es inminente. En otras palabras, la necesidad de que primero tenga que suceder alguna a la época en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces eso nos hace a nosotros a buscar más de Dios, a estar más en comunión con el Señor, a poder amarlo más, renunciar más al mundo, más al pecado, más a la liviandad, libertinaje, a la mundanalidad. Y entonces esta doctrina eminente nos lleva a nosotros a buscar más al Señor, a santificarnos, a dar fruto, a estar con nuestro candelabro encendido, a que nuestra lámpara esté llena del aceite, a que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento, a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es una doctrina muy, muy fuerte en la Biblia que nosotros no debemos descuidarla, y es por eso, hermano Juan, de que es muy importante sobre el tema del retorno inminente de Cristo. Amén. Como podíamos hablar, por ejemplo, uno de los versículos que me encanta a mí es Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así como Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos, dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a buscar a los que le esperan. O sea, está hablando no directamente de un periodo de tribulación ni gran tribulación, sino a todos los que en el periodo de la historia esperaron este retorno tan glorioso de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Oh, gloria a su nombre. Qué precioso, interesante el tema. Vamos a las vías positivas para poder seguir hablando sobre este tremendo tema de la segunda parte sobre el arrebatamiento y la diferencia que tiene con la segunda venida de Cristo en gloria. Por cuanto una persona nunca sabe con exactitud cuándo tendrá lugar un acontecimiento inminente, no puede contar con un cierto lazo de tiempo antes que tenga lugar el acontecimiento inminente. A la luz de esto, deberían estar siempre preparados para que suceda en cualquier momento. Por eso que hay que estar preparado, hermano. Una persona no puede legítimamente establecer o implicar una fecha para el suceso inminente tan pronto como se establece una fecha para un acontecimiento inminente. Destruye por ello mismo el concepto de eminencia. Por eso que este concepto, hermano Juan, no nos lleva a nosotros a dar fecha ni a establecer fecha como lo han hecho algunos señores, querer representar, de descubrir algo que el arrebatamiento va a suceder en tal tiempo, en tal año, en tal época. La Biblia no autoriza a nadie para poder establecer cierto tiempo, cierta fecha del retorno de Cristo, porque Jesús dijo en una de las palabras en el Evangelio de San Mateo: el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo. Dice
porque con ello está diciendo que ha de transcurrir un cierto intervalo de tiempos antes de que aquel acontecimiento pueda tener lugar. Ahí está hablando arrebatamiento y segunda venida. La existencia de una fecha específica para un acontecimiento es contraria al concepto que aquel acontecimiento pueda suceder en cualquier momento. Una persona no puede legítimamente decir que un acontecimiento inminente sucederá pronto. El término pronto implica que un acontecimiento ha de suceder dentro de un breve tiempo, después de un tiempo particular, en el tiempo específico o implicado. Esto es lo que habla usted acerca de estos famosos hombres que en la historia, en el 1914, como Carlos Teixeira, se atrevió a decir que Cristo había retornado en secreto, que Cristo había vuelto escondido. Elena de White, en el 1945, que se proyectó directamente a decir Cristo retornó. Entonces esto lleva a una inminencia en su totalidad directamente, que no hay señal previa al rapto de la iglesia, no hay ningún acontecimiento que nos diga hoy acontecerá. Directamente las señales son representadas para la segunda venida de Cristo. Oh, gloria a su nombre, qué interesante. Cómo contraste un acontecimiento inminente puede tener lugar dentro de un tiempo breve, pero no necesariamente tiene que hacerlo para ser inminente. Como espero que veáis, ya inminente no significa lo mismo que pronto. El hecho de que Cristo podría volver pronto en cualquier momento, pero puede que aún no, es un apoyo para el pretribulacionismo, que pasajes del Nuevo Testamento enseñan esta gran verdad entre los versículos que enseñan que Cristo podría volver en cualquier momento sin advertencia que le instruyen. Se dice que a los creyentes a esperar y anticipar la venida del Señor se incluyen 1 Corintios 1:7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 16:22, que habla de la palabra Maranata, amén, amén. Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso que Filipenses capítulo 4, versículo 5, el Señor está cerca, fíjese, el Señor está cerca. En la gran tribulación, esa palabra no podría compaginar, claro, porque uno sabe los tiempos de la gran tribulación. En cambio, Filipenses 4:5 dice, el Señor está cerca, o sea, es decir, en cualquier momento, es eminente. Por eso que 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, así esperar de los cielos a su Hijo. En el libro de Tito capítulo 2, verso 13, ha guardado la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El libro de los Hebreos capítulo 9, verso 28, así también Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Ahí están los que esperan directamente este acontecimiento. Santiago capítulo 5 del versículo 7 al 9, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. He aquí, el juez estará delante de la puerta. Oh, Dios mío, cómo estamos viendo a la luz de la palabra del Señor, cómo estamos viendo a la luz de la Biblia este tema tan importante de lo que es el retorno inminente de Cristo, y cómo hemos estado haciendo, tanto en el primer tema, la primera parte, la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria, y ahora estamos terminando esta segunda parte con este tema tan importante, y cómo estamos viendo a la luz de la Biblia, a la luz de todos los versículos y todos los capítulos que nos hablan sobre este retorno inminente. La verdad que uno queda muy impresionado, queda muy claro, muy iluminado, cómo el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros a poder entender y profundizar mucho más de este tema. Por eso que este tema usted debe compartirlo,
libro, usted debiera adquirir estos temas y compartirlos con amigos, con familiares, con gente que quizás tiene un poco este concepto distorsionado, alejado del verdadero fundamento escritural, bíblico y escatológico de la verdadera profecía sana, saludable, lo que nosotros le llamamos en términos tan bíblicos sana doctrina. Esta palabra sana doctrina, que es la palabra griega higiene, algo saludable, algo que está realmente sano para transmitirlo. Esta palabra es sana, esta palabra no confunde. Este tema realmente a usted le puede traer luz, mucha esperanza, mucha lucidez y le puede también bendecir mucho en su vida espiritual diaria. Qué tremendo, hermano Juan, como el Señor nos está hablando a través de este poderoso mensaje y tema de la palabra. Qué importante la proyección, como usted lo analizaba, de introducirse hoy en el tema teológico. Qué importante cómo nos habla la teología acerca de estas dos fases, que es increíble y impresionante. Yo espero el arrebatamiento de la iglesia y yo creo que un día Él no nos pasará en medio de tribulación y gran tribulación. ¿Qué fin tendría el Señor de proyectar a una iglesia que ha santificado y ha proyectado durante más de 2000 años a insertarla a un periodo que directamente representa un juicio a las naciones? Oh, gloria a su nombre. Vamos a seguir entonces con nuestras vías positivas para poder ir terminando, analizando y poder ya estar concluyendo este tema. Por ejemplo, decíamos que en 1 Pedro 1:13 dice la Biblia: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso que el versículo de Judas, versículo 21, donde la Biblia dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Oh, Dios mío. Por eso que Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, ciertamente vengo en breve, dice la palabra de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, del 17 al 20 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por eso que nosotros decimos: ven, Señor Jesús. No tarde más. Nosotros decimos: ven, Señor. Maranata, Cristo viene. Aleluya. Y cuando nos vemos con los hermanos en las calles, en la iglesia, nosotros decimos: Maranata, pronto viene. Hasta los que estamos ahí en la producción, ¿no es cierto? Ellos se ríen y dicen: estamos esperando, pastor, este acontecimiento inminente del retorno de Cristo. Por eso que hay que buscar al Señor, hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que estar dando fruto, hay que estar buscando la santidad, hay que tener el candelabro encendido, hay que congregarse hoy más que nunca, hermano, hay que estar participando en las campañas evangelísticas, hay que estar orando, hay que estar ayunando, hay que estar buscando a Dios, hay que estar dejando el mundo, el pecado, el libertinaje, y hay que estarse llenando y santificándose, porque Él pronto aparecerá en las nubes, sonará la trompeta y nosotros seremos arrebatados. Y Filipenses capítulo 3, versículo 21, y el Señor nos dará un cuerpo glorificado, igualito que el que tiene Cristo. Y ese cuerpo, con este cuerpo nosotros no entramos ni al primer cielo, hermano. Por eso que hay que tener un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo, aleluya, que Él transformará de una manera impresionante. Por eso usted no juegue más a la fe, no juegue más al evangelio. Por eso que usted corra a las iglesias, enamórese del Señor, que estos tiempos difíciles y peligrosos usted los lleve para amarlo más, buscarlo más, anhelarlo más, estarse llenando más de Él. Que estos temas usted los pueda despertar su conciencia, su vida espiritual. O a lo mejor usted está muerto, usted está apagado, usted hace mucho tiempo no se está congregando, hace mucho tiempo usted no está buscando al Señor. Es el tiempo, es el momento. Venga a Cristo, arranque de su condición que lo está llevando al infierno y venga el Señor, que el Señor pronto, la trompeta sonará y usted, si ha creído y le espera, volará a la presencia del Señor. Oye, siento y hasta de hablar en lengua acá, hermano. Qué bendición más grande se sienta el Señor. Se siente algo muy especial aquí en este gloria lugar. A su nombre. Y es importante analizar estos temas en profundidad, porque lo cual nosotros creemos en este arrebatamiento inminente hacia la iglesia y la segunda venida de Cristo dividida en estas dos fases. Qué importante es aprender estos ámbitos teológicos que nos llevan a nosotros a tener una proyección
muy clara acerca de estos temas que son esenciales para nuestras iglesias. Como yo digo, estos estudios bíblicos, estos videoconferencias, estos estudios bíblicos, pero no estudios muertos, llenos de vida y de poder de Dios. Vamos a nuestra diapositiva. Entonces acá dice, al considerar los anteriores pasajes, observamos que Cristo puede venir en cualquier momento, que el arrebatamiento es la verdadera inminente, ¿ya? Solo el pretribulacionalismo puede dar el significado pleno y literal a este inminente acontecimiento. Otras posturas tienen que definir inminencia de manera más imprecisa que lo del Nuevo Testamento permitía. El doctor Barward declara que la exhortación al esperar la manifestación gloriosa de Cristo a los suyos, Tito capítulo 2, verso 13, pierde su sentido si la tribulación ha de suceder primero. ¿Ya? En tal caso, hermanos, los creyentes deberían esperar señales. Si no se acepta la tesis pretribulacional de la inminencia, entonces tendría sentido esperar señales relacionadas con los acontecimientos de la tribulación, esto es, el anticristo, los dos testigos, etcétera, el falso profeta, y no a Cristo mismo, sino a todos esos personajes de la gran tribulación. Pero el Nuevo Testamento, como se muestra más arriba, instruye de manera uniforme a la iglesia a esperar la venida de Cristo, mientras que a los santos de la tribulación se les dice que esperen señales. Así es. O sea, a todos los moradores de la tribulación o la gran tribulación, ellos tienen que esperar señales. La exhortación del Nuevo Testamento a ser consolados mediante la venida del Señor en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 13 y Primera Tesalonicenses del capítulo 4 al versículo 18. Y así como dicen estos versículos, no tendría ningún sentido si los creyentes hubiesen pasar primero alguna parte de la tribulación. En el lugar de ello, el consuelo tendría que esperar a que pasasen los acontecimientos de la tribulación. No, directamente a la iglesia se ha dado una bienaventurada esperanza, en parte debido al regreso del Señor bienaventuradamente inminente. La iglesia primitiva tenía especial salutación mutua, como se registra en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, que era Maranata. Se trata de tres palabras arameas, el libro de Marcos, Señor, ¿ya? Ana, nuestro, y Ta, ven. Directamente son estas palabras hebreas que significa Maranata, significado de nuestro Señor, ven. Un saludo tan singular refleja un anhelante expectativa de la bienaventuranza esperada, como una realidad muy presente en las vidas diarias de aquellos antiguos cristianos. La venida de la iglesia en la actualidad solo mejoraría si Maranata volviese como un sincero saludo de la boca de un pueblo expectante. Y terminamos con esa linda frase del arameo, la palabra Maranata, Cristo viene, Cristo pronto volverá. Por eso quiero ponerme de pie, no como dice un periodista de deportiva acá en Chile, me pongo de pie, donde él dice para gritar. No, yo no voy a gritar ni no voy a hacer ninguna otra cosa que no sea Maranata, el Señor viene. Me pongo de pie para darle la alabanza y la gloria a aquel que se la merece, esperando que este tema a usted les haya bendecido mucho, esperando que este tema a usted le haya traído mucha vida, mucha salud. Usted que está lejos del Señor, usted que por años no ha visitado una iglesia, usted que por años se detuvo, usted por años dejó de asistir a una congregación, usted por años dejó la oración, dejó el ayuno, dejó la lectura de su palabra. Le invitamos, vuelva a su iglesia, vuelva a buscar al Señor, reconcíliese con el Señor, abra su corazón. Si usted me está viendo a través de las pantallas de televisión, o a lo mejor me está viendo en algún lugar de este país o fuera de este país, esperamos que usted vuelva a los brazos del Señor. El Señor lo está esperando, el Señor está con los brazos abiertos, esperándole que usted vuelva al camino. Si usted quizás es el hijo pródigo, ese
ese hijo que desperdició el amor, el banquete, la comodidad que tenía en su hogar, que representa a la iglesia, aleluya, y se alejó del Señor. Es el tiempo, es el momento para que usted se vuelva al Señor, es el momento para que usted regrese, tome su Biblia y vaya a su iglesia, vaya a donde su pastor y reconcíliese y dígale: pastor, he pecado contra el Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra Jesucristo, y es por eso que yo me vengo, aleluya, a congregarme, vuelvo a mis primeras obras, donde la Biblia dice: retén tu corona para que nadie tome tu corona. Amigo, hermano, mujer, tú tienes una corona que te está esperando en el templo, te está esperando una corona, aleluya, para que tú la tomes y la puedas recibir y un día estar a los brazos de tu maestro. Los tiempos son muy difíciles, los tiempos son peligrosos, los tiempos, en cualquier momento su retorno inminente es que suena la trompeta y la iglesia se va. Amigos, sálvate, amigos, vuélvete al Señor. Esperamos que este tema te haya traído mucha bendición y mucha lucidez a tu vida espiritual. No sufras más, ven al Señor, que el Señor quiere darte fe y esperanza. Por eso ya estamos terminando entonces este tema, hermano Juan. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Amén. haber compartido estos temas de la palabra del Señor. Vamos a seguir invitándolo también acá a nuestro panel de televisión. Vamos a estar de vez en cuando compartiendo en otras oportunidades en su programa Palabra Viva y Eficaz. Esta palabra que es totalmente viva. 5 segundos, la televisión es así y nos estamos despidiendo. Que ha sido interesante poder plantear este tema tan importante que es para la iglesia actual en estos tiempos. Sea una maravillosa bendición para cada uno de ustedes que están en sus hogares, que esta videoconferencia pueda traerles mucha bendición a sus vidas, lo cual para nosotros, esta experiencia de conocer un poquito la Escritura, nos han llevado a amar la palabra de Dios, a llevar un énfasis muy grande en nuestros corazones y poder proyectárselo también a usted que está en su hogar. Sea de mucha bendición, la gloria sea para nuestro Dios y para nosotros, que siempre sea su misericordia. Bueno, ya estamos despidiéndonos. Gracias ahí a la productora de nuestro canal y de nuestro ministerio, nuestros camarógrafos. Ahí está. Quiero hablar en otra lengua. Aleluya. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Saludamos ahí a la productora, entonces al productor y a todos los hermanos que están en las cámaras trabajando, y a todos ustedes, amigos televidentes, que nos han seguido a través de nuestros videos de conferencia. Dios les bendiga, reciba mucha paz del Señor. Nos estamos viendo en un próximo programa. Seguiremos hablando sobre estos temas de profecía bíblica y sobre estos temas escatológicos que traen mucha bendición. Oramos en 2 segundos, hermano Juan. Usted mismo nos sella con esta oración para que quede la bendición con nosotros. Amén. Señor Jesucristo, en este día te damos las gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, Espíritu por haber Santo. compartido, Señor mío, esta conferencia bíblica, Señor eterno. Bendice a cada uno de los hogares, Señor, que van a ser partícipes de este video, Señor mío, y que la gracia del Señor Jesucristo nos inunde en cada día nuestros corazones. Señor, derrama una bendición gloriosa, que esta videoconferencia pueda ser de una tremenda bendición para aquellos que están en sus hogares y están apartados de tu presencia. Señor mío, te pedimos esa bendición gloriosa, la que desciende del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor Así le es, Señor. bendiga. Amén. Give thanks Gracias. with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Oh, give thanks.